Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Stock Disponible desde el escenario del poder por Vía X, con esas conversaciones que son tan necesarias para ir entendiendo también el momento que estamos viviendo. Comenzamos con el senador por la Araucanía desde Evópoli, Felipe Kast. ¿Cómo está, senadora? Bienvenido a Stock Disponible. Muy contento de acompañarte el día de hoy. Gracias por la invitación, Freddy. Oiga, senador, bueno, ¿cómo ha vivido esta pandemia, ¿no? Esta cuarentena tan inusual? Bueno, no ha sido fácil, obviamente, más como que la gran mayoría. Hay personas que lo están pasando muy, muy mal. Y si hay alguien que está todavía recibiendo el sueldo a fin de mes, somos los funcionarios públicos. Por lo tanto, claramente aquí hay dos Chiles, aquellos que pueden llegar a fin de mes y aquellos que no pueden llegar a fin de mes. Y por eso también aprovecho de comentarte una iniciativa que estamos haciendo junto con el padre Felipe Berrío, que se llama Ya. Operación Puente, que estamos uniendo familias de aquellos que su vida no le cambió, porque hay algunos chilenos que siguen con su sueldo y otros que claramente se fueron a piso. Estamos uniendo estas familias, la gran mayoría de las que estamos apoyando son de la Araucanía, y así que el padre Felipe Berrío nos está ayudando también en esta campaña y nos ha ido muy bien. Operaciónpuente.cl. Oiga, Felipe, bueno, ha estado metido también en la polémica tan propia de la política, ¿no? En su propio sector, incluso por lo que ha sido este llamado embarazo de emergencia o postnatal de emergencia en realidad, que usted dijo que era inconstitucional, ¿no? Y algunos de sus sectores dicen que no fue así. ¿Cómo lo ve? ¿Por qué al final cree usted que esto es inconstitucional y qué significó para usted esta votación? Bueno, primero, Freddy, no fui yo el que dijo que es inconstitucional, fue la Secretaría Técnica de la Cámara, del Senado. O sea, en el fondo aquí nosotros no somos quienes juzgamos qué es lo que es Claro. Pero ilegal y qué es lo Pero que en es legal. la votación sí se Entonces, llegó a votar y ahí usted votó por la inconstitucionalidad de esto. no solamente yo, Carolina Goich, Jaime Quintana y varios otros que entienden de que Sí. compartiendo el fondo, y todo lo compartimos, Ujú. creemos que hay que cuidar nuestra democracia. Imagínate por un segundo, Freddy, que el presidente de la República, en algún minuto, por un proyecto que puede ser este u otro, el Congreso le dice que no. El presidente le dice, ¿sabe qué? Me da lo mismo que ustedes me voten en contra, lo voy a hacer igual y voy a violar la Constitución. En ese minuto se Ya. transforma en un dictador. Bueno, si no respetamos la Constitución, lo que estamos en el Congreso, estamos transformando en un cierto autoritarismo parlamentario. Y que yo, por lo menos, que soy un demócrata Ujú. y que valoro que no estemos en dictadura y que espero que nunca más tengamos una dictadura en Chile como la que tuvimos en el pasado, siempre voy a defender justamente la Constitución y la democracia y no voy a apoyar proyectos ilegales. Y lo que sí comparto es que necesitamos ayuda a las madres y por eso presentamos un proyecto que fue aprobado, de hecho, en el Acuerdo Nacional. Si aquí lo más insólito es que mientras todos los partidos políticos hacían un acuerdo nacional de 12.000 millones de dólares para ayudar a las mamás y los papás, incluyendo a las mamás que están en postnatal, eh, ese proyecto todavía no lo votan. Y recién lo votamos hoy día. Y pusieron primero en tabla un proyecto inconstitucional, completamente ilegal, que claramente habría sido muy grave que se hubiese aprobado. Perfecto. O sea, su problema político entonces con este proyecto, senador, era la inconstitucionalidad de él, pero en el fondo usted está de acuerdo con que se exista este llamado postnatal de emergencia. No solamente estoy de acuerdo, hicimos una propuesta que va mucho más allá, porque el postnatal solamente cubre a las mamás que tienen hijos recién nacidos. ¿Qué pasa con una mamá que tiene un hijo o un papá que tiene un hijo de 2 años y que tiene 3 años? Está en la misma situación, no tiene dónde dejarlo. Entonces, el proyecto nuestro, la gracia que tiene es que va mucho más allá y es mucho más caro, obviamente. El proyecto que nosotros proponemos, ¿Ya? si es que el postnatal costaba 100 millones de dólares, estamos hablando que el acuerdo general son 12.000 millones de dólares y estamos hablando que probablemente va a costar 4 veces más el Claro, proyecto de con apoyo otros, que estamos poniendo nosotros. con otras aristas, ¿no? Por eso, o sea, la piedra topa acá es la Constitución, no el proyecto en sí, entonces, senador. Efectivamente, pero hay dos piedras a tope. Una es la Constitución y que el contenido mismo era insuficiente porque beneficiaba solo a 20.000 familias. El proyecto ¿Ya? que nosotros estamos proponiendo beneficia a 800.000 porque, te insisto, una mamá o un papá que tiene un hijo de dos años, hoy día no hay jardines infantiles que funcionen, tiene el mismo problema que una mamá que tiene un hijo recién nacido. Perfecto. ¿Correcto? Por eso usted acusó directamente populismo, ¿no? Y apuntó al senador al Manuel José Sandón de Renovación Nacional. Y le respondió el senador Sandón diciendo, bueno, hablan de los niños primero y no quieren aprobar este proyecto. Sí, la verdad que lo de Osandón fue increíble, fue insólito. Ver a un senador que se jacta de votar por un proyecto ilegal
y que ni siquiera se estaba votando el proyecto, era la legalidad del proyecto. Que hay muchos que se confunden y confunden la votación. Lo que se votó era la legalidad del proyecto. Entonces yo le respondí con mucha fuerza, le dije, mira, Cote, en vez de estar preocupado de hacerte el lindo y el simpático y el populista, dedícate a cumplir tu palabra y el juramento que hiciste cuando asumiste respetar las reglas y no apoyar proyectos ilegales. Yo creo que es re fácil votar para la galería y por eso mi reconocimiento a Carolina Goich, a Jaime Quintana y a otros que sabiendo Juan Pablo Letelier del Partido Socialista también votó en contra. Juan Pablo Letelier, que sabiendo que los iban a funar, porque hoy día en el mundo del Twitter y las redes sociales, todos están preocupados de los likes y los retweets, en vez de explicar con pera y manzana el cómo se hacen las cosas bien y cómo se hacen las cosas para destruir la democracia. Senador, también declaraciones duras de Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, esta mañana en la Radio Universo. No sé si usted las leyó, se las leo de MOL. Dice que muchos de los que hacen gárgaras con los proyectos inconstitucionales les encanta el show mediático. Tienen proyectos inconstitucionales en trámite hoy, dice Mario Desbordes. Dice que este tipo de cuestiones son las que ensucian tanto la política y dan ganas de decir hasta aquí más llega uno. Porque por Dios que el ambiente es tóxico, dice. Con algunos, no con todos, pero al final uno se queda igual. Y le mando un recado a Mario Desbordes. Dice, este tipo de actitudes que lo único que buscan es hacer el punto como el senador Felipe Kast. La verdad es que me colman la paciencia, dice Desbordes. Es difícil entender a una persona que constantemente está tratando de criticar al socio y de figurar. Mire, yo la verdad que me impresionan las palabras de Mario Desbordes. En vez de criticar el comportamiento ilegal de sus parlamentarios, se dedica a blindarlo. Es increíble. O sea, yo le voy a decir a Mario Desbordes que cada vez que un parlamentario de Bópoli llegara a hacer un proyecto inadmisible, voy a ser el primero en decirlo. Y es más, le estamos proponiendo a Chile Vamos que tengamos un sistema para evitar este tipo de populismo que destruye la democracia. Entonces, yo la verdad que me sorprende que Mario Desbordes haga una defensa corporativa de parlamentarios que hacen al final proyectos completamente ilegales. Yo esperaría que él ordene la casa. Yo esperaría que él ojalá se dedique a tratar de que su partido, porque hay muchos parlamentarios que hacen una gran pega, partiendo por el jefe de bancada del Senado, Rodrigo Galilea, yo esperaría que Mario Desbordes se preocupe más de hacer él el que haga la pega de que sus parlamentarios ojalá no hagan proyectos inconstitucionales. ¿Ve mucho desorden usted en Renovación Nacional, como socios también, Felipe? O sea, pero te insisto, si, imagínate tú que uno de sus senadores hace gárgaras de haber votado por un proyecto ilegal y le dice al gobierno que toda la agenda de infancia es un show mediático. O sea, por favor. O sea, yo les pido un poquito más de seriedad. Aquí cuidemos la forma y mi llamado ahí a dejar de pelear y hacer las cosas bien. Sí. Aquí el que hizo gárgara, el que hizo una acusación inaceptable al gobierno fue el mismo Osandón, tratando de buscar likes y buscar algún tipo de rédito en las redes sociales. La política del rating es lo que nos tiene en el suelo, estimado Freddy. Sí, le quiero también señalar, senador, que el propio Mario Desbordes, ¿no?, dice que decidió Renovación Nacional no suscribir el reglamento impulsado por Evópoli. Esto de buscar prohibir, como usted decía, presentación de proyectos inadmisibles. Y le responde Desbordes, acusó que el documento es inconstitucional, lo que pretende hacer es... Mira, es increíble, o sea, dice, no estoy dispuesto a apoyar un proyecto que busque que no tengamos inconstitucionalidades porque es inconstitucional. Bueno, que proponga alguna fórmula, yo no tengo ningún problema, cosa que encima es absurdo. Dice, no, porque estos son órdenes de partido. Yo, ¿cómo órdenes de partido? Es una orden constitucional que no hagamos proyectos ilegales. Si esto es muy grave, Freddy, déjame explicar en un minuto qué significa esto. Las democracias tienen una virtud que distribuye los poderes en distintos sectores, ¿verdad? Está la justicia, está el Congreso, está el Ejecutivo, está la Fiscalía. Cada sector tiene un rol. Y si es que el presidente de la República llegara a atribuirse roles que no tiene, es un dictador. Si es que el Congreso de la República se atribuye roles del Ejecutivo o del Poder Judicial, estaría completamente rompiendo la democracia. Entonces, esto no es trivial. Y a mí me da mucha pena que RN, en vez de comprometerse con el valor republicano
del respeto a la democracia y de no apoyar proyectos ilegales, simplemente dice, no, ¿sabe qué? Mejor hagámonos los tontos. Miremos para el techo. Oye, si esto no es en contra de Renovación Nacional, al contrario, tengo grandes amigos ahí. Y de hecho, en lo paradójico, es que a pesar de que tal vez Mario Bordes no lo suscribe, este documento fue hecho por el jefe de bancada de Renovación Nacional en el Senado, junto conmigo y junto con otros. Entonces, claro. Bueno, pasó comisión mixta y ahí, como usted dice, hay diputadas de Renovación Nacional como Paulina Núñez o como Marcela Sabat que están defendiendo este llamado postnatal de emergencia. si te insisto, el contenido no tengo ningún problema. Si el problema aquí es hay una serie de parlamentarios que parece que no se aguantan, que quieren salir siempre en la televisión, están preocupados más del rating que de simplemente apoyar proyectos que sean constitucionales. Lo que se debe hacer y lo que hizo el mismo, el PPD, el PS y varios otros partidos, le reclamaron con mucha fuerza al gobierno en muchos elementos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Un gran acuerdo nacional. Y hoy día se están aprobando esos proyectos. Si aquí no es que estemos en contra del fondo, las formas son tan importantes como el fondo, Freddy. Claro. De lo contrario, rompemos al final la división de poder en nuestra democracia. Claro, porque finalmente aquellas leyes que requieren dinero del Estado tienen que ser propuestas por el Ejecutivo de acuerdo a la Constitución. Y esa es la piedra de todo. Y no hay ningún país serio donde no sea así. Si es que tuviésemos los parlamentarios posibilidad de gastar la plata, estaríamos quebrados hace 50 años. Si tendría ahí todo gratis. No habría ningún parlamentario que se atreviera. Si los parlamentarios somos secos para gastar. Si nos queremos siempre tratar de cortar la cinta. Entonces, ¿quién tiene que hacer el equilibrio fiscal? Para eso está el Ejecutivo, que tiene que tratar de que efectivamente buscar equilibrar las cosas. Entonces, no hay ningún país serio donde los parlamentarios, a no ser que tengan un sistema parlamentario, que es distinto, en un sistema presidencial no hay ningún país serio que tenga que los congresos pueda gastar la plata como quiera. Muy bien. Otra noticia que ha estado usted en la palestra esta semana, senador, ha sido la carta de apoyo a Mañalich, ¿no? ¿Por qué decidió públicamente firmarla? Bueno, porque creo que claramente Jaime Mañalich fue muy maltratado en lo personal. Yo creo que hizo un tremendo esfuerzo personal. La crítica política siempre es muy válida. Por ejemplo, la crítica que ha hecho el mundo científico, el mundo del colegio médico, bienvenida. Y afortunadamente el mismo Jaime Mañalich reconoció que habían cosas que cambiar en la hoja de ruta. Por ejemplo, la mayor cuarentena, por ejemplo, mayor trazabilidad. Pero la verdad que la mezquindad de senadores como el senador Navarro y de varios otros que se dedicaron sistemáticamente a hacerle zancadillas, contrasta con lo que uno vio en la entrevista de Pepe Mujica, de Uruguay, que tuvo el domingo pasado, donde explicaba que su actitud con el ministro de Salud era justamente la opuesta a la que hemos visto mezquinamente la oposición en Chile. Entonces, si no entendemos que en momentos de crisis tenemos que apoyar a quien está dándolo todo en la cancha, es como que si tú tuvieras la selección nacional jugando fútbol y tuvieras a la misma barra pifiando a tus jugadores de fútbol. En este momento tenemos que dejar de lado la palabra oposición y poner la palabra cooperación por delante. ¿Qué pasa, senador, con un ministro que no da las cifras correctas, ¿no? Que a la OMS le entrega una cifra y al pueblo de Chile le entrega otra, ¿no? Y después de tantas declaraciones al respecto, que lo único que hicieron era insegurizar aún más a la población. ¿Qué castigo, entre comillas, debería tener una autoridad así? Yo honestamente, el ministro lo que hizo acá en Chile fue mostrar las cifras de acuerdo a lo que iban conveniendo con la mesa social. No eran cifras que a él se le ocurría. Y claramente la OMS tenía otro indicador, y de hecho el mismo ministro hoy día lo que se han ido haciendo es publicando las dos cifras. O sea, aquí lo que ha habido es, cada vez que se recomienda mejora, se toma esa mejora. Por lo tanto, aquí hay algunos que transforman la política en el arte de criticar, y más encima son todos hoy día expertos en salud, son todos comentaristas deportivos, ¿no? Y lo más increíble, Freddy, es que no son capaces de reconocer nada. Yo les digo, el otro día en un programa parecido a este, en Mentiras Verdaderas, le decía, oye, pero si yo no estoy diciendo que sea todo perfecto, pero digamos las cosas buenas y también digamos las malas. Si como todo en la vida... A ver, deme una cosa buena y deme una cosa mala del ministro Mañalich, para entender su punto, senador. Primero, el ministro Mañalich fue el que logró hacer un aumento de los test en Chile como pocos países de Latinoamérica. Somos el país con más testeos en Latinoamérica, que es el elemento preventivo más importante. De hecho, por eso tenemos tasas de letalidad todavía muy inferior al resto, porque los pacientes llegan antes de que se compliquen. Y una cosa mala es que no se hizo la suficiente trazabilidad. O sea, se hacían los testeos,
pero nos faltó que esas personas que daban positivo, hacerle mejor seguimiento para que no se movieran de sus casas. ¿Me explico? O sea, y eso se aumentó recién hace 2 semanas atrás, o 3 semanas atrás, que se empezó a aumentar mucho. Hicieron un call center con 800 personas para llamar por teléfono. Y estos senadores de que no conocían la realidad del país, que la gente vivía sin nada, que se le cayó sus teorías como castillo de naipes, que estaba en un momento en la oscuridad, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo lee usted eso también? Mira, lo hablé con Benito Baranda, que yo hago unos live en la noche en Instagram, y lo hablaba el otro día con Benito Baranda. Y Benito Baranda me decía, yo creo lo más sensato que he escuchado al respecto, me decía, mira, es verdad, uno puede decir una frase completamente inadecuada, pero aquí hay mucha hipocresía. Mucha gente que dice que conoce la pobreza, que conoce los CITES, no vengan a mentir. La gran mayoría de Chile vive una burbuja y no se dedican a conocer a los inmigrantes, no se dedican a conocer los CITES, donde efectivamente hay 50 personas viviendo en 70 metros cuadrados. Entonces, Benito Aranda me decía, mira, yo creo que fui desafortunado porque es el ministro de Salud y lo que generó no ayudó en nada. Pero aquí que todos vengan a decir, no, si yo conozco el Chile real, la pobreza más cruda de Chile, no es así, no todos la conocen, así que él de hecho valoró el que el ministro diera a conocer cómo había aumentado la pobreza en Chile, porque de hecho, si te das cuenta, hace mucho rato que no se hablaba de pobreza, se hablaba de desigualdad, que es importante, pero la pobreza como que se había invisibilizado en forma estructural. Sí, le leo una noticia que acaba de salir en CNN, aquí en Chile, CNN Chile, por supuesto. Dice que el alcalde Jadwe, de Recoleta, se querella por cuasi delito de homicidio contra Piñera y Mañalich. Dice la nota, dice que la acción judicial presentada incluye a los subsecretarios de Paula Daza y Arturo Zúñiga, a quienes además acusa del delito de negación de auxilio y abandono del destino. Comillas, han adoptado decisiones evidentemente erradas y retardadas, además de ocultar y negar información relevante, dice el documento judicial presentado por el alcalde Jadwe. Me parece patético, ¿qué quieres que te diga? Lamentable y otro aprovechamiento político del dolor de la gente. Uno puede tener opiniones de que el gobierno actuó bien en una parte y actuó mal en otra. Uno puede hacer una crítica constructiva, pero a mí jamás se me habría ocurrido que llegaran a ese extremo de utilización política del dolor de la gente. Así que me da mucha lástima, creo que el alcalde no actúa bien. Bueno, el Partido Comunista desgraciadamente nos tiene acostumbrados a este tipo de show y no ayuda mucho justamente lo inverso que vivimos esta semana, donde desde el Partido Socialista hasta la UDI, todos los sectores, convocados por el Colegio Médico, convocados por el presidente de la República, se sentaron a la mesa y construyeron un acuerdo de dos años. Vamos a hacer la inversión pública más grande y social, tanto para ayudar a las pymes como para ayudar también a las familias que no pueden llegar a fin de mes. ¿Qué espera usted de este nuevo ministro de Salud, del doctor Enrique París? Mira, yo creo que le toca una pega muy difícil, es muy capaz, conoce bien el ámbito de la salud pública, fue presidente del Colegio Médico, entiendo que en más de una ocasión, y yo espero que logremos que en Chile ocurra lo mismo que ocurrió en la Araucanía, que estuvimos al límite pero nunca llegamos a colapsar, y estamos viviendo las próximas semanas, vamos a ver si colapsamos o no, y a qué nivel de colapso, y yo espero que esté a la altura para poder dirigir a nuestro país en sus horas más duras de esta pandemia, porque claramente en la primera línea las enfermeras, los médicos están dándolo todo y necesitan de nuestra ayuda. Y espero también que nos ayude. Una buena noticia esta semana es que logramos aumentar las sanciones justamente para quienes incumplan las medidas, porque hoy día hemos visto cómo la movilidad en Chile y en Santiago, en la región metropolitana, ha sido bastante alta. O sea, se han hecho cuarentenas, pero en la práctica la movilidad, que es lo que permite parar el virus, no se ha reducido lo suficiente. Senador, tenemos las peores cifras del mundo por millón en contagios y en fallecidos por esta enfermedad. ¿Quién es el responsable de eso? Bueno, desgraciadamente aquí hemos visto cómo muchos han incumplido las cuarentenas, hemos visto claramente que en lugares donde se suponía que teníamos que tener unas sanciones a los que no incumplieran, no se ha hecho fiscalización suficiente, y por eso creo que esta medida esta semana es muy importante. Ahora, hoy día hemos tenido, como te digo, una realidad muy dura, pero hay algo muy virtuoso en lo que hemos hecho, y es que todavía el sistema de salud está aguantando, resistiendo,
Y yo espero que las medidas duras que se están tomando ahora logren que las próximas 2 semanas no tengamos un colapso total. Pero usted no ve nada de eso, una responsabilidad, por ejemplo, del ministro anterior, de Mañalich, en todo lo que se dijo, ¿no? En esto de cuarentena de rebaño, de vuelvan a los trabajos, de la nueva normalidad, etcétera. Yo creo que hubo un gran error, que fue el de la nueva normalidad, y que afortunadamente lo corrigieron en 24 horas. Nosotros mismos, cuando se anunció esto de la nueva normalidad, fuimos donde el presidente, donde el ministro, y dijimos, oye, esto nos parece completamente apresurado. Es verdad que lo hicieron, de hecho, el mismo Guido Girardi en marzo decía que esto iba a durar 2 meses. Si aquí todos más encima van modificando sus discursos con el tiempo. Pero claramente fue un error, creo yo, el tema de la nueva normalidad. O sea, eso generó una sensación de que ya habíamos logrado capear la ola y resulta que la segunda ola que venía era mucho más grande que la primera. Muy bien. Por último, senador, bueno, den un mensaje también a Chile Vamos, ¿no? Que quedó medio revuelto esta semana con todo lo que hemos conversado ya de las cosas que se han discutido ahí en el Parlamento, en el Senado y en la Cámara de Diputados. No, yo te diría, Freddy, que lo más relevante es que ojalá hagamos buena política todos. Aquí, más que andar peleando, nadie quiere que pelear con nadie. Lo importante es que seamos serios, creo que construyamos acuerdos, que no peleemos tampoco con la oposición. La oposición, creo yo que en su gran mayoría, exceptuando algunas personas que están en los extremos, quieren lo mejor para Chile. Y por lo tanto, yo valoro mucho lo que se logró construir. Creo que se generó un clima muy distinto, gracias a que el ministro Briones, el presidente, lograron sentar a la mesa a todos los actores. Se hizo un plan serio, tanto en lo económico como en lo social, y el llamado a que de verdad cuidemos el país que tenemos. Estamos en un momento muy duro, no hagamos show político, no tratemos de caer en populismo, que es un cáncer para la democracia, y efectivamente actuemos con unidad y con seriedad, porque si no actuamos todos juntos, con seriedad, de esta ¿Ya? crisis no salimos bien. Senador, ¿y no es populismo endurecer las penas a la gente que sale en cuarentena cuando sabemos que hay muchos de ellos, muchos, que tienen que obligadamente salir a buscar algo para llevar a las casas, trabajar de alguna manera? Está para quienes incumplen las normas, y las normas hoy día permiten que tú, si tienes un trabajo que efectivamente está en el rango de los que se puede trabajar, tú puedes salir. Si lo más grave que hemos visto, como incluso en los sectores más acomodados, mucha gente simplemente no cumple las cuarentenas. Es más, hemos visto como gente que está contagiada, sale sin asco. Entonces, esto es para salvar vidas, esto no es algo fácil, y por lo mismo, el endurecer las penas tiene que ir de la mano con este aumento de apoyo a la familia, que incluye 100.000 pesos por persona en medio de esta crisis. Una cosa tiene que ir de la mano a la otra. Si no puedes llegar a fin de mes, obviamente, no te vas a quedar en tu casa. Y por eso no podíamos endurecer las penas, sino de la mano al mismo tiempo se inyectaba un paquete potente de apoyo a las familias que no pueden llegar a fin de mes. Claro, paquete que aún no ha llegado, por eso le digo que se endurecen las penas, pero mucha gente que tiene trabajos informales, que quizás no están dentro de esta mecánica de pedirle a un trabajador, a un empleador que le dé un permiso, no sé. ¿Mm? No, por supuesto, por eso le pedimos, de hecho ayer nos enojamos mucho cuando no querían legislar sobre el proyecto de la inyección de recursos sociales. O sea, esto tiene que ir de la mano. Y hoy día mismo, día viernes, lo aprobamos en el Senado, y hoy día mismo se aprobó en la Cámara. Por lo tanto, esto quedó hoy día listo. Muy bien. ¿Cómo cree usted que va a ser recordado este gobierno? Le queda un año y medio, ¿no?, antes de las próximas elecciones, un año y monedas, pero dentro de esta pandemia los tiempos, como diría Einstein, son tan relativos, ¿no? Y en la política aún más. ¿Cómo debiera ser recordado este segundo gobierno de Sebastián Piñera, que usted, por lo que ha hecho hasta ahora? Yo creo que va a ser recordado probablemente por esta crisis. Esto va a ser muy parecido a lo que ocurrió con el 27 de febrero. Eh, y, y tú me preguntas a mí, ¿cómo va a ser vista el manejo del gobierno de esta crisis? Yo creo que todavía es muy pronto para saberlo. O sea, ¿Ya? puede que termine siendo una evaluación crítica o puede que termine siendo una evaluación positiva. Hasta el día de hoy, ¿cuál es su evaluación de cómo ha sido el manejo de esta pandemia del gobierno? Yo te diría que ha cometido grandes aciertos y que ha cometido también errores. Y por lo tanto, la situación que tenemos hoy día es una mezcla positiva por una parte de que no ha colapsado el sistema de salud, pero negativa producto de algunos errores como los que te mencioné hace un rato de la nueva normalidad.
que generaran una sensación de relajo, que hoy día estamos pagando obviamente muy caro. Entonces, tú me preguntas a mí, ¿cuál es mi evaluación global? Preferiría esperar un tiempo más, preferiría tomar distancia y ver la realidad. Ayer hablaba con Jaime Labarca, epidemiólogo, y me decía que efectivamente estábamos en una situación todavía muy superior a la que ha tenido países como Italia o España, pero que no sabíamos si es que las próximas semanas íbamos a poder mantener esa situación. Senador, le mandamos un abrazo grande a la distancia. Gracias por su entrevista, que esté bien. Dígame Felipe, no a don Freddy, si no hace falta tanta Es que formalidad. son los protocolos de la entrevista, pues, Felipe. Está bien. Chao, Freddy. Chao, Felipe, que esté bien. Hacemos una pausa, seguimos con stock disponible desde Vía X. Vamos con el sitio de interferencia y los golpes de la semana. No te vayas. Chao, chao. Chao.